Muy buen día, un cordial saludo a todos mis compañeros y a mi profesor. Es un placer, mi nombre es Isabel Hernández y soy estudiante de Ingeniería y Mantenimiento Mecánico en la Universidad Fermín Toro. Actualmente curso una materia electiva llamada Diseño Automotriz con el profesor Edwin Otero. En este material que les traigo a continuación hablaré sobre los parámetros que debemos tomar en cuenta para el diseño de una suspensión. En particular, las que se debieron tomar en cuenta en el video suministrado para esta materia. Como punto de partida en lo que es el análisis de este video suministrado por el profesor, plasmaremos en este video ensayo los parámetros que debieron tomar en cuenta a la hora del diseño de dichas suspensiones, con la ayuda también de la fundamentación teórica para el diseño de suspensión de un Monopasa Student, documento el cual fue tomado en cuenta junto al video, y esto se lo dejaré en la descripción del video para que ustedes también tengan acceso a este documento y a este video. El objetivo en sí de este video ensayo es el saber cuál es el proceso que debió tomar en cuenta al comenzar el diseño del mismo. Ahora bien, siguiendo este orden de ideas, organizaremos este video ensayo en 5 bloques para comprender de mejor forma dichos parámetros de diseño. En nuestro primer bloque hablaremos de lo que serían los parámetros de costos que vamos a tomar en cuenta para este diseño, elaboración y también su seguridad. A partir de esto, en el segundo bloque hablaremos de lo que son los parámetros estáticos, en el cual se estudia el equilibrio de las fuerzas en los sistemas físicos en equilibrio estático. Es acá donde vamos a ver los parámetros como son la maniobrabilidad, estabilidad y flexibilidad. Por nuestro tercer bloque hablaremos de los parámetros dinámicos. Estos parámetros incluyen fundamentalmente los términos inerciales, lo que son masa, centro de gravedad, distancia entre ejes, ancho de vía, tensores de inercia, las barras que forman el sistema mecánico, los parámetros de fricción, etc. Luego, en nuestro cuarto bloque, hablaremos de lo que son los parámetros geométricos, que son los ángulos de salida, de caída, altura entre el chasis y la vía, etc. Por último, tenemos en nuestro quinto bloque lo que serían las cargas y fuerzas que debemos tomar en cuenta a la hora de realizar este diseño. Para dar inicio a este video ensayo, pasaremos por lo que sería nuestro primer bloque. Anteriormente mencionado, tenemos lo que son los parámetros, empezando por costos, que además debemos tomar en cuenta que debe ser una estructura liviana, que además de permitir una mejora de potencia y rendimiento del motor, también va a disminuir el costo de combustible, y eso va a hacer que una estructura sea económica, pero a la vez no afecte la fiabilidad de la estructura. Para esto necesitamos hacer un análisis de materiales y de proceso de fabricación. Luego podemos hablar de lo que es la seguridad. El sistema de suspensión, en la seguridad hablamos más que todo de los sujetadores, ya que estos llevan ciertas medidas preventivas para la seguridad implementada en este caso específico, ya que los sujetadores es una parte importante a la hora de diseñar un vehículo. En la seguridad nos enfocamos también en lo que es el chasis, ya que es el encargado de llevar esa salvaguarda del piloto, y en este caso la de seguridad es en el tipo de diseño como lo son las suspensiones, va de la parte más pequeña, que pueden ser los pernos, hasta la más grande, ya que partes pequeñas como los pernos y sujetadores, los cuales deben estar asegurados de aflojamiento involuntario, deben tener un cierre positivo, como son tuercas de bloqueo de par, tuercas de bloqueo de nylon, pasadores de chaveta, con una correcta instalación de alambrado de seguridad. Las rótulas ajustables deben tener una contratuerca que evite que se afloje. Y en modo de resumen, tenemos que el primer bloque es todos los parámetros externos como lo son la seguridad y los costos, y son uno de los primeros pasos para poder decidir si este proyecto es viable o no, ya al presentar lo que son los costos y reconocer cuáles son las medidas viables para la seguridad. A su vez, luego de conocer los recursos monetarios que demandará este proyecto, servirá para determinar lo que se pretende hacer que sea alcanzable para nosotros. Todos estos métodos de seguridad a la hora de hacer este diseño nos confiará la fiabilidad de la seguridad del mismo. De acuerdo a lo plasmado en esta síntesis, también podemos agregar que a pesar de ser un parámetro de fácil comprensión, también son de gran importancia, y que a su vez un análisis de costo y de riesgo sería uno de los primeros pasos para hacer antes del diseño. Por otro lado, en el bloque número 2, nos encontramos con lo que son los parámetros estáticos. En este bloque vamos a englobar todo lo que es la maniobrabilidad y la estabilidad que le debe brindar esta suspensión a diseñar al auto. En la maniobrabilidad de un vehículo, el principal responsable de la maniobrabilidad, estabilidad y confort es la suspensión del mismo y todas sus partes. Respecto a la maniobrabilidad de un vehículo, concurren toda clase de reglajes
que influyen directamente sobre el comportamiento de este mismo en carretera. Para que el vehículo sea manejable es fundamental una elevada rigidez de balanceo, a fin de acortar el periodo de transición entre la marcha en línea recta y en curva o entre curvas en sentido opuesto. La flexibilidad lateral del neumático y el aplastamiento debido al aumento de carga contribuyen en gran manera a la inclinación lateral en las curvas e inducen un elemento nuevo de retraso entre la maniobra y la reacción del vehículo. Por otro lado, la estabilidad es la capacidad que tienen los elementos de la estructura, en este caso, hablando de suspensiones, de aguantar las acciones sin volcar ni caer. Las estructuras de esta, en caso de aplicar una pequeña carga o por sí solas, pierden equilibrio y se dice que son inestables. La estabilidad dependerá de una forma de la estructura, los apoyos y la distribución de los pesos. En este caso, de la suspensión independiente, ya que no une una rueda con otra, evita que el movimiento se transmita de una a otra, permitiendo una mayor estabilidad. Además de poseer menor peso, que es un peso no suspendido. Podemos resumir sobre este bloque número 2, que hablando de lo que son los parámetros estáticos, lo cual sería llamado plano técnico de suspensión y estabilidad, es un parámetro de capacidad de aguantar ciertas acciones sin volcarse ni caerse. Y el sistema de suspensión está construido por elementos que son responsables de estos dos parámetros. Además, podemos acotar que en competencias como son los monoplazas, estos vehículos son sometidos a muchísimas pruebas específicas de estática, los cuales denotan y evalúan justamente la capacidad de verse afectado por estos parámetros. Por otro lado, como bloque número 3, tenemos los parámetros dinámicos, los cuales incluyen fundamentalmente los términos como son masas, centro de gravedad y tensores e inercia. En masa tenemos que como parámetro principal se debe tomar en cuenta a la hora de un diseño, en este caso de la suspensión, lo que son masa suspendida y masa no suspendida. La función primaria del vehículo es la de amortiguar los movimientos de masa suspendida y el de masas no suspendidas en la frecuencia de resonancia. La masa suspendida. En caso de un vehículo con suspensión, la masa suspendida es la porción de la masa total soportada por la suspensión. Normalmente incluye lo que es el cuerpo del vehículo, los componentes internos, pasajeros y carga, pero no la masa de los componentes de la suspensión, incluyendo ruedas u orugas, que estas son parte de la masa no suspendida del vehículo. Cuanto mayor sea la relación entre la masa suspendida sobre la masa no suspendida, el cuerpo del vehículo y sus ocupantes se ven afectadas en menor medida por lo que son baches, huecos u otras imperfecciones que haya en la pista. De todos modos, la relación excesiva podría ir al deterioro de la capacidad de control del auto. Ahora bien, la masa no suspendida está constituida por la masa de lo que es el amortiguador, las ruedas, orugas u otros componentes, como ya lo habíamos dicho, que están conectados entre sí, como rodamientos, amortiguadores, neumáticos, frenos del auto y todo lo que está incluido fuera del chasis. Por otro lado, en lo que sería el centro de gravedad como parámetro, tenemos que en este caso lo que es el ancho de vía y el centro de gravedad de un vehículo deben combinarse para poder proveer una estabilidad de vuelco adecuada. En el centro de gravedad de un cuerpo es el punto respecto al cual la fuerza de gravedad ejerce sobre diferentes puntos materiales que constituyen el cuerpo y producen a su vez un momento resultante nulo. Efectivamente, el mejor lugar para ubicar el centro de gravedad de un coche es en el punto medio entre las 4 ruedas y más abajo posible. De la ubicación del centro de gravedad, tanto el eje longitudinal como la altura va a depender en gran manera de la estabilidad y comportamiento en una curva, frenada o aceleración en pista del vehículo. Centro instantáneo de rotación. Es el punto instantáneo en el cual se mueve la rueda y es decir, puede evaluar la trayectoria de la rueda por la rotación del centro instantáneo. Por último, tenemos lo que sería la inercia dentro del diseño de una suspensión. Esta se va a ver presente en las fuerzas empleadas en el frenado. La distancia entre los ejes. El vehículo debe tener una distancia entre sus ejes mínimo de 60 pulgadas. Y esta se mide desde el centro de contacto con el suelo de las ruedas delanteras y traseras con las ruedas derechas. A su vez, el ancho de vía mínimo de un vehículo debe ser menor al 75% de la distancia de sus ejes. En resumen, los parámetros dinámicos ya es todo lo que vemos presente durante el movimiento y la ejecución de este vehículo en pista, en caso particular de la suspensión.
De esta forma, tomando en cuenta el bloque anterior, que es el cual está en reposo, este bloque ya hablaremos cuando el vehículo está circulando. En mi opinión personal, a pesar de que muchas veces estamos restando y sumando importancia a manera empírica entre parámetros, todo tiene su lugar en donde ajustar. Y en este caso, los parámetros dinámicos van dirigidos a una gran amplitud a los parámetros, a pesar de que acá solo nombramos algunos pocos. Por otro lado, tenemos los que son los parámetros geométricos que conforman nuestro cuarto bloque. En sí, la geometría de la suspensión designa al conjunto de características dimensionales y cinemáticas al sistema de conexiones mecánicas entre la masa suspendida, que sería la carrocería, y las ruedas de un vehículo. Igualmente, define los grados de libertad de la suspensión y a su vez la geometría de las suspensiones incide esencialmente sobre el comportamiento del vehículo durante la carretera. La altura de esta sería un nombre que indica, que define la altura de suspensión hasta el asfalto y a su vez el centro de gravedad, como lo habíamos dicho anteriormente. En lo que son los ángulos, también tenemos los ángulos de salida y los ángulos de caída. En ángulos de caída, que es el formado entre las ruedas y el plano perpendicular del suelo, según el eje longitudinal del vehículo, este se suele medir en grados y minutos. Este ángulo se considera positivo cuando la llanta apunta hacia el exterior del vehículo y negativo cuando apunta hacia el interior del vehículo, y se debe garantizar que el ángulo de caída no se vuelva positivo durante la conducción para utilizar la mayor tracción del vehículo en curva. En el ángulo de salida, este nos determina el punto de contacto del neumático con la pista y se va a aplicar las fuerzas laterales que generan el autoalimentamiento en las llantas. Podemos resumir en este cuarto bloque que todo lo que englobamos como geometría a la hora de un diseño de una suspensión también se va a ver influenciado con lo que es la carrocería, estructuras y chasis del vehículo, ya que a través de los ángulos y medidas específicas vamos a tener una armonía entre estas y la suspensión que vamos a diseñar. También de seguridad activa, comodidad y de duración de los elementos mecánicos, especialmente los neumáticos, hablando de suspensión. Por último, en nuestro quinto bloque, que serían lo que son las cargas y fuerzas que se concentran en la suspensión, la mayoría de las fuerzas y momentos generados durante el desplazamiento, que son limitados por el neumático del vehículo, transmitidos por fuerzas a encontrar, tenemos las fuerzas de choque, que se reducen su efecto, o eso es lo que se busca hacer, las centrífugas, las de torsión, las de gravitacional, las basadas en desplazamiento, que son las que son producidas durante el desplazamiento, las fuerzas laterales de amortiguamiento, las generadas por el chasis, que estas son generadas por la suspensión también. La mangueta también resiste fuerzas como son las fuerzas de rotación alrededor de su eje vertical. También surgen fuerzas en la superficie causadas con la tracción y el frenado. A su vez, las fuerzas impuestas por el conjunto de resortes, que en su vez es el amortiguador. Mientras los resortes y barras de torsión producen fuerzas basadas en su desplazamiento, los amortiguadores producen una fuerza basada en qué tan rápido se mueven. Y las fuerzas torsionales, que están actuando alrededor del eje de rotación de la rueda, son causadas por el frenado, y proveer un montaje seguro a estos frenos es bastante importante durante el diseño. Y en cargas tenemos todo lo que son las cargas axiales, cargas generadas en pista, como son la aceleración, frenado, transferencia de carga. Y el chasis debe ser capaz de resistir estas cargas generadas durante las etapas al conducir la pista, a su vez que también la suspensión. Para terminar, podemos resumir que en este último bloque ya nos engloba todo lo que son las fuerzas y cargas, que a pesar de verlas en diferentes variaciones dependiendo del proceso y del momento, en este caso una suspensión, siempre son parámetros de diseño mecánicos que van a estar presentes principalmente en todos los parámetros. Siempre vamos a ver la parte mecánica, lo que son las cargas y las fuerzas. En esta vamos a ver las que son empleadas o las que deben soportar una suspensión, que debemos tomar en cuenta a la hora de su diseño. Por consiguiente, puedo concluir que el diseño de una suspensión de un monoplaza, planteado tanto en el documento como en el video, lleva diversos factores y parámetros que debemos tomar en cuenta más allá del diseño estético,
De esta forma, adelantándonos a lo que puede ocurrir durante pista o lo que va a resistir este automóvil, recordemos que al diseñar obtenemos un producto estático y al momento de funcionamiento completo tenemos uno dinámico.